Mateo capítulo 16, vamos a dar lectura de los versículos 13 al 18, no se me olvida nada más, ¿cierto? ¿No? El título del mensaje del día de hoy es Confesión de Cesarea de Filipo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si lo he encontrado, por favor, se pone en pie. Que tiene relación, y esta es la segunda parte del estudio que el Señor nos ha instado a llevar adelante como iglesia, que es, ¿cómo se llama el estudio? O el tema o la proyección de este año. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y vimos el primer capítulo que era, ¿se acuerdan? Que hemos sido formados para la gloria del Señor, o sea, el propósito de la iglesia. Y hoy día vamos a ver a través de este sermón breve lo que es el fundamento de la iglesia. Y para eso, como les decía, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18, y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas prevalecerán contra ella. El reino de los cielos será atado en la tierra, en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que él era Jesús el Cristo. Nos dijo, ¿sí? Hasta el 18 no. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos brinda, Señor, estar delante de su presencia. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia. Oramos para que nos dirijas a través de esta palabra. Ponga en nosotros, Señor, en anhelo de poder escucharla, de poder atesorar en nuestro corazón. En mí, Señor eterno, limpie mis pecados. Señor, perdóneme y ayúdeme para que por esta boca pueda salir bendición y ser utilizado como un instrumento para que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de la obra del Espíritu Santo. Lo rogamos por los méritos del Señor y Salvador. Amén y amén. Tome su asiento, por favor, y ponga atención para que podamos ir vanando el tema, ¿cierto?, que el Señor el día de hoy nos ha permitido exponer. De la iglesia que Dios quiere representar es un gran reto para cualquier persona, predicador, pastor, líder, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque al hablar de la iglesia tenemos que cuidarnos nosotros de hacerlo conforme al modelo que el Señor estableció para la iglesia. Lo que Él dispuso, lo que Él formó o lo que Él instituyó para la iglesia. Y no lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo sueño. Cada uno de nosotros tiene una idea, quizá de acuerdo a su propia perspectiva, de lo que es o cómo debe ser una iglesia. ¿Sí? Amén. Cada uno, a algunos les gustaría que fuera de una forma, a algunos les gustaría que fuera de otra forma, otros quisieran más, otros quisieran menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hablar de la iglesia debemos de centrarnos en el modelo que Dios estableció o dejó plasmado. ¿En dónde creen ustedes? ¿Aló? ¿Hay alguien acá? En su palabra, ¿cierto? Este es nuestro manual. No lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo digo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, al hablar acerca de la iglesia que Dios se propuso fundar en la tierra, podríamos a lo mejor terminar predicando o hablar o escribiendo, ¿cierto?, acerca de una iglesia con la cual nosotros nos sentimos
más identificado, ¿no? Que a mí me gusta tal iglesia, que a mí me gusta tal iglesia, que a mí me gusta tal iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero necesariamente entonces tenemos que guiarnos por el patrón que dejó escrito el Señor a través del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, sabiendo de esta circunstancia especial, lo que vamos a hacer hoy día con la ayuda del Señor es tratar de explicar y hablar acerca de lo importante o el fundamento que nos sostiene a nosotros como iglesia y cómo nosotros debemos de continuar adelante, porque si hacemos lo contrario estaríamos pecando contra la iglesia y contra el mismo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Continuamente nosotros nos escuchamos que para muchas personas es difícil encontrar una iglesia bíblica hoy en día, ¿cierto? ¿Sí? Y ciertamente es así, es muy difícil encontrar una iglesia conforme a lo que Dios estableció a través de su palabra, ¿ya? No es nada bueno, no es nada nuevo, porque esto es lo que ciertamente siempre ha proliferado. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes saben que las mentiras, los cagüines, el error, ¿cierto?, son las que corren a gran velocidad, ¿cierto? Las malas noticias corren rápido, alabado sea el nombre del Señor. Y así también los cagüines y todo lo demás, los falsos testimonios, las falsas acusaciones y todo lo que tiene relación con aquellos son libres, ¿cierto? Corren libremente por donde quieran, alabado sea el nombre del Señor. Mientras que hacer florecer la verdad, formar algo conforme a la verdad de Dios, déjeme decirle que cuesta un enorme trabajo, alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros cada día, que nos reunimos en los diferentes medios de gracia que Él estableció, en las mujeres, en los jóvenes, en la escuela dominical, en el coro, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que si nos vamos al libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver que en el libro de Apocalipsis como que Cristo le pasa revista a las iglesias que existían en Asia Menor, ¿se acuerdan? A las 7 iglesias que estaban ahí en Asia Menor. Pero que a la vez también representaban distintos tipos de iglesias que han sido establecidas a lo largo de la historia, y por tanto también involucra iglesias actuales. De esas 7 iglesias, recordemos que solamente 2 no fueron corregidas o amonestadas. ¿Se acuerdan cuáles iglesias fueron? La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Muy bien. Los hermanos de que están por internet o por Zoom contestaron al tiro. Esas 2 iglesias, ¿cierto?, fueron las que no recibieron amonestación o corrección. La de Filadelfia y la de Esmirna. Las de Pérgamo, la de la Odisea, la de Sardis, la de Efesio y la de Tiatira, todas enfermas. Y muchas de la iglesia de hoy en día siguen esa misma trayectoria. ¿Se acuerdan? Pérgamo había permitido la doctrina de Balaam. La Odisea se había quedado dormida en su opulencia, ¿cierto?, en lo que habían logrado sustentar. Sardis estaba muerta espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Efeso había perdido su primer amor. Y hasta Tiatira, ¿cierto?, que había tolerado la herejía, la idolatría y la inmoralidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, creemos que en estos momentos en los cuales nosotros nos encontramos viviendo, cuando vemos a través de muchos lugares donde se han proliferado y se levantan iglesias, ¿cierto?, alabado sea el nombre del Señor, es que tenemos que centrarnos en hablar realmente lo que significa la iglesia del Señor, ¿ya? Hoy en día, la iglesia del Señor está recibiendo muchos ataques, ¿amén? ¿Sí? ¿Es así o no? Amén. Muchos ataques hoy día está recibiendo la iglesia del Señor, y lamentablemente no son tan solamente ataques que vengan de afuera, sino que también desde dentro de las mismas iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y sin lugar a duda, uno de los peores ataques que nosotros podemos recibir es un ataque que venga desde dentro de la iglesia, ¿ya? O lo que en la jerga militar se conoce como el fuego amigo, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Cuando nosotros tenemos un enemigo al frente, sabemos quién es, conocemos nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, amén. Pero cuando el enemigo está camuflado en medio de nuestras propias tropas, no tenemos nosotros cómo saber cuándo ni de dónde disparará la próxima artillería. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces la iglesia, a través de los tiempos, y no tan solamente en este lugar, sino que hablamos de la iglesia en general,
siempre ha recibido ataques de aquellos que no se identifican con el movimiento cristiano, y esta es una artillería pesada, alabado sea el nombre del Señor, que dispara desde afuera. Pero lo peor, como les decía, es que de adentro los ataques proceden de aquellos que se dicen ser cristianos, alabado sea el nombre del Señor. Y estos son los que han distorsionado el Evangelio y los que han convertido en algo totalmente divorciado de la verdad que Cristo, el Señor, predicó. Amén. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe muy bien que si logra destruir la iglesia de Cristo, ¿cuántos son iglesia de Cristo acá? Él habrá obtenido la victoria. Si logra destruir a la iglesia, obtiene la victoria. ¿Por qué? Porque él conoce, Satanás conoce, ¿cierto?, la palabra del Señor, y sabe que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia era, o es, más bien dicho, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es lograda debilitar, nosotros, o el Satanás, perdón, logra diluir la verdad. Si la verdad se diluye también o disminuye la luz. Y si la luz de la verdad no se proyecta, ¿qué creen ustedes? La luz disminuye y quedamos en tinieblas. ¿Sí? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si nosotros no anunciamos la verdad, si Satanás logra diluir la verdad, disminuimos la luz que nosotros proyectamos a través de la palabra, y si disminuimos la luz de la verdad, perdimos también la proyección de esa luz y nos quedamos en tinieblas. De modo que la forma más acertada o más efectiva de hacer tambalear el movimiento cristiano es restándole importancia a lo que realmente significa la iglesia de Cristo. Y por lo menos actualmente vemos que lamentablemente Satanás está tomando lugar, ¿cierto?, de ventaja respecto de esta situación, por lo menos temporalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Esa precisamente es una de las razones por las cuales muchos pseudo cristianos piensan que pueden ser cristianos sin ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado de eso, cierto? ¿Ah? ¿Sí? ¿Amén? Piensan que pueden ser cristianos sin ir a la iglesia, que pueden tener una relación con Cristo sin tener una relación con la iglesia, amparándose en la excusa que siempre dicen que la iglesia está llena de hipócritas y pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces la generación en la cual nosotros estamos viviendo en estos tiempos, una generación individualista que solamente se preocupa por su yo personal, le ha restado importancia a lo que es la iglesia, porque es más cómodo y menos comprometedor el pertenecer a un lugar y donde yo voy a recibir beneficios, alabado sea el nombre del Señor, sin que tener que asumir responsabilidad. Oiga, qué maravilloso ir a un lugar donde pueda recibir solamente los beneficios y las bendiciones sin asumir responsabilidades. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, la falta de pertenencia, ¿cierto?, o el deseo de pertenecer a una iglesia local va en contraposición con lo que significa precisamente la conversión de una persona. Cuando un cristiano verdadero se convierte, lo único que desea, ¿cierto?, es asistir a la iglesia para recibir la instrucción que a lo mejor no puede recibir en su hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol precisamente nos ayuda en su primera carta, primera de Juan capítulo 6, versículo 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 a versículo 7, nos dice que un verdadero cristiano está caracterizado por una verdadera comunión con Dios y con los hermanos. Si decimos, dice, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Y el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, hay una relación vertical y una relación horizontal, ¿cierto? Vertical con Dios y horizontal con lo que está a nuestro alrededor. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos ser iglesia sin nuestro hermano que está a nuestro lado. Amén. Así que por más que a lo mejor no tengamos ese feeling
con nuestros hermanos, quizá a lo mejor o más confianza, debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Es imposible ser cristiano sin tener una relación de hermandad, con otros hermanos. Y esta es la razón porque una de las funciones de la iglesia es la coinonía. ¿Usted ha escuchado hablar de la coinonía? No de la economía que hablamos todos los días, ¿cierto? Que escuchamos la noticia. De la coinonía, alabado sea el nombre del Señor. Que es una palabra que ha perdido espacio a través de los años en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de coinonía, hoy pensamos en más entretenernos, alabado sea el nombre del Señor, que entre hermanos, que en realidad hacer lo que significa realmente la palabra coinonía, que es tan sencillo como tener algo en común. Eso es coinonía, tener algo en común, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es ese algo que debemos de tener en común? Una vida, por supuesto, como nos enseña la palabra, como nos dice la Escritura, ¿cierto? Compartir nuestras aflicciones, cuando tu dolor es mi dolor y cuando su alegría es mi alegría. Yo no sé si usted se goza cuando los hermanos crecen y avanzan, alabado sea el nombre del Señor. Y nos dolemos también, obviamente, con aquellos que están pasando aflicción. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 12:26 que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si a usted le duele un dedo, yo le aseguro que todo su cuerpo va a ser afectado por esa aflicción. Mientras que si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, diferentes personas, organizaciones, incluso denominaciones tienen ideas muy diferentes de lo que es la iglesia y cuál es su misión. Y estas discrepancias que hay, o estas diferencias que hay entre las distintas visiones, son, alabado sea el nombre del Señor, el resultado de no ocupar únicamente la palabra de Dios para definir lo que la iglesia de Cristo fundó. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Esta palabra iglesia aparece en los evangelios y aparece también 2 veces en los evangelios, utilizada precisamente por nuestro Señor Jesucristo para hablarnos de que la iglesia triunfaría contra viento y marea. Chuta, ¿no? 2 veces nos habla el Señor Jesucristo en los evangelios, refiriéndose a la iglesia, en primer lugar, para decirnos y garantizarnos que la iglesia triunfaría contra viento y marea. Amén. Y luego, en otro versículo, el versículo 18, para hablar acerca de mantener la disciplina también dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. En ningún otro evangelio, como el que leímos nosotros ahora en Mateo, aparece esta palabra como tal. Por lo tanto, para poder hablar de la iglesia y definirla, tenemos que centrarnos en estos versículos que nosotros hemos leído, ¿cierto? Volviendo a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. De este capítulo, de este trozo de la Escritura, nosotros podemos obtener 5 enseñanzas, que son la parte central de este sermón y con la cual nos vamos a ir desarrollando. En primer lugar, entendemos que el Señor le dijo a Pedro que el fundamento o la roca de la iglesia, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que Pedro era un poco impetuoso, ¿cierto? Era rápido para responder, alabado sea el nombre del Señor. Y ese día cuando dijo estas palabras o esta declaración, debió haber sorprendido al resto de que lo estaba escuchando, porque Pedro generalmente era el que decía la bobada, ¿cierto? Las cosas ilógicas, el que siempre salía con las cosas que no había que decirlas. Pedro era así, alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que de los que estaban a su alrededor, recuerde que todavía no había sido convertido al Señor, se sorprendieron de esta situación y también lo hicieron, quizá a lo mejor, o lo hizo el mismo apóstol Pedro. Ni él mismo entendía lo que estaba diciendo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. De ahí las palabras de Cristo que le dice, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, o sea, nadie que está aquí con nosotros te lo dijo, alabado sea el nombre del Señor, ningún poder humano, sino que te lo reveló nuestro Padre, dice que está en los cielos. Y lo que Pedro hizo a través de esta declaración inspirada, ¿cierto?, por Dios, era acabar de revelar cuál era la identidad de nuestro Señor Jesucristo y sobre su persona. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, cuando Pedro habla acerca de Cristo como la roca,
y que sobre esa roca sería edificada su iglesia, estaba expresando de qué tamaño sería y qué solidez tendría aquello que se proponía edificar. Fíjese que Efesios capítulo 2, versículo 19, nos habla de que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesús mismo, dice el versículo, la piedra angular. Y si nos vamos a la antigüedad para poder entender qué era una piedra angular, nos vamos a dar cuenta que la piedra angular era la primera piedra que se ponía, alabado sea el nombre del Señor, en una construcción, y esta piedra determinaba la posición y la dirección en la cual iban a ir siendo colocadas el resto de las demás piedras. Alabado sea el nombre del Señor. Esa era una piedra angular. Recuerden que en ese tiempo no había fábrica de ladrillos princesa, ahí con cortes perfectos, sino que eran piedras que se iban tallando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Cristo fue y sigue siendo, y lo será también por los siglos de los siglos, esa piedra angular sobre la cual todos nosotros hemos sido construyendo, ¿cierto? O hemos sido incrustados el resto de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Todo movimiento religioso, toda pseudo congregación religiosa, toda iglesia o institución religiosa que no tenga a Cristo como fundamento, es igual a una edificación construida sobre la arena que se caerá tan pronto como vengan los primeros vientos de tormenta o tempestad. Alabado sea el nombre del Señor. Las congregaciones, las iglesias son probadas, ¿cierto?, en el tiempo, y cuando vienen las pruebas, las dificultades y los procesos, el tiempo saca a luz la verdad sobre si esa iglesia es o no del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, la relación que existe entre la roca o esta piedra angular y el resto del edificio que somos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Algunos edificios son más altos, otros más bajos, con más departamentos, con menos departamentos, con torres más anchas, ¿cierto? Con torres más angostas, sucesivamente. Amén. Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre él como la roca. Amén. De forma tal que él se ve a sí mismo inseparable de su iglesia. Por eso que la Biblia llama a la iglesia como el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza, ¿cierto? Amén. ¿Acaso nosotros hemos visto alguna vez un cuerpo caminar sin cabeza? ¿O una cabeza caminar sin el cuerpo? No. De la misma manera, Cristo no se concibe separado de su iglesia. Eso es totalmente diferente a cómo vive el cristiano de hoy, que quiere frecuentemente tener una relación con Cristo sin tener una relación con su iglesia. Gracias, hermano Isaías. El concepto moderno de la iglesia es comparable a una comida tipo buffet. ¿Alguna vez usted ha ido a un buffet? Hoy día están de moda los buffets de carne, los buffets de comida china, los buffets de pasteles, de todo. Hoy día hay para todo buffet, ¿cierto? Y usted va al buffet y ¿qué hace? Come, obviamente, porque para eso son. Pero usted va a sacar algo que no le guste. No, ¿cierto? No es como en la casa cuando la mamá nos decía, te comas los porotos, los garbanzos, si no vas a estar muerto de hambre todo el día, ¿cierto? Porque antes nos hacían comidas especiales para los niños especiales, ¿cierto? Era un menú para toda la casa y el que no comía, comía pan todo el día, ¿cierto? Entonces, la iglesia de hoy en día se comparan precisamente a esta figura del buffet, donde algunos, ¿cierto?, actúan de la misma manera, asisten a los templos, alabado sea el nombre del Señor, pero seleccionan solamente lo que les gusta, ¿ya? Y los demás lo rechazan porque no es desagrado. Si el hermano, el pastor, la hermana, ¿cierto?, Dios le inspira una palabra, ¿cierto?, de reprensión, no, esa parte no se la comen, que son los mariscos, no les gustan mucho. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, es frecuente ver a creyentes que asisten a diferentes iglesias, pero en ninguna de ellas se comprometen, alabado sea el nombre del Señor, porque de esa forma pueden aprovechar cada una de las fortalezas o las cosas que les gustan de aquella iglesia de acuerdo a su conveniencia. De una iglesia, por ejemplo, toman las predicaciones, porque les gusta la palabra en ese lugar. De otra iglesia toman la forma de cantar o de adorar a Dios, alabado sea el nombre del Señor. A otros les gusta a lo mejor el ministerio de jóvenes o el cuerpo de jóvenes, van a esa iglesia por el cuerpo de jóvenes y así sucesivamente.
Y hay otros, por ejemplo, que se congregan en un lugar y van a dejar la ofrenda a otro lado. Eso es otro tipo de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Es como si alguien trabajara en un lugar. Imagínense usted los que trabajan o los que han tenido la oportunidad de trabajar. Y de ese lugar tan solamente hace las cosas que le gusta hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Y la otra responsabilidad las lleva a otro lugar o la hace otra persona de manera placentera. ¿Usted cree que a alguien le permitiría esa situación? No. Solamente hacer lo que nos gusta, alabado sea el nombre del Señor, en el trabajo, ningún jefe o ningún trabajo lo aceptaría. Y lo entendemos perfectamente. Y ahora bien, cuando en la iglesia hace algún tipo de demanda comparable, entonces nosotros resultamos intransigentes a los ojos o ante los ojos de mucha gente. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Fíjese que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece entre 110 y 119 veces, dependiendo obviamente de la traducción, y aproximadamente 90 de ellas la palabra hace referencia a una iglesia local. Alabado sea el nombre del Señor. En la iglesia primitiva, tanto que a veces nosotros nos queremos parecer a la iglesia primitiva, era inconcebible que alguien no perteneciera y no se comprometiera con la iglesia local donde Dios la había colocado. Los privilegios siempre implican responsabilidades, ¿cierto? Hoy en día está muy en boga el tema de los derechos, ¿cierto? Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro, tengo derecho a esto, tengo derecho a muchas cosas. Pero se nos ha olvidado también enseñar la otra parte, que son los deberes. Nosotros tenemos derechos y deberes. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso que los privilegios, las bendiciones siempre implican responsabilidades. Y lo vimos en la escuela dominical. Mayor estudio no significa que vamos a ser mayores opulencias, ¿cierto? En estudio, cabezones de la Biblia, sino que eso conlleva tener mayor responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. En cualquier área, en cualquier circunstancia, cuando usted le entrega mayor beneficio, eso también conlleva mayor responsabilidad. Cuando uno se hace cargo, por ejemplo, de una jefatura en los trabajos, eso implica, si bien es cierto, un aumento de salario, pero implica también una mayor responsabilidad. En el club social, por ejemplo, en el club deportivo, si usted lo ponen de delantero, le aseguro que va a tener una mayor responsabilidad que el resto del equipo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como iglesia local, nosotros deberíamos estar interesados en los beneficios y las bendiciones que nosotros hemos recibido, pero también con las responsabilidades que como iglesia debemos de cumplir. Amén. Y cumplir en la misma iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Si hay algo que tenemos lamentablemente en este tiempo, es una falta de sentido de pertenencia a las instituciones en las cuales nosotros nos congregamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere corregir a través de esta palabra. Amén. En tercer lugar, la promesa y el diseño que Dios estableció para construir la iglesia. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Yo voy a edificar mi iglesia, de manera que nosotros no somos los edificadores, sino que el que edifica es Dios. Él es quien construye, entonces tenemos que preguntarle a Él, alabado sea el nombre del Señor, cómo quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que levantar la iglesia de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con las herramientas y los recursos que Dios nos ha entregado. Amén. No con lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, alabado sea el nombre del Señor, sino que a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con las herramientas y los recursos que Dios nos ha entregado. Se acabó la pila, se acabó la predicación. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, si ya dijimos que Cristo era el constructor, ¿cierto? Tendríamos que preguntarnos nosotros, obviamente, cuándo empezó esa construcción y cuáles son las características principales de esa iglesia que Cristo se propuso edificar. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es pensar que la iglesia de Dios surge en la mente de Dios como un plan de emergencia. No surge, como en la mente de Dios como un plan de emergencia porque fracasó, alabado sea el nombre del Señor, sino que la iglesia surge en la mente de Dios en la eternidad pasada, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso hablamos de que lo primero que Cristo hace cuando se propone levantar la iglesia en la tierra, es un llamado a aquellos que habrían de formar parte de esa iglesia, que somos nosotros, sus elegidos, sus escogidos. Amén. ¿Sí? Somos nosotros, ¿no? Si no, ¿qué estamos haciendo acá? Alabado sea el nombre del Señor.
Y eso también pasó, ¿cierto?, en los primeros tiempos, alabado sea el nombre del Señor. Cristo elige a la iglesia, ¿cuántos han sido elegidos por el Señor? Cristo la compra por su propia sangre, como le expresa, ¿cierto?, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23 y Hechos capítulo 20, versículo 28, que no vamos a leer para no redundar en lo mismo. La característica número 1 de la iglesia es que está constituida por personas, ¿cierto? ¿Sí? A construir la iglesia, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Bueno. Y ese llamado, porque hemos sido llamados para hacer formar la iglesia, tiene características y deberes también especiales que tenemos que cumplir. La palabra iglesia lo vimos en el estudio anterior, ¿se acuerdan? Viene del griego eclesia, que significa los que han sido llamados de afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Los que han sido llamados de afuera, que formamos la iglesia, hemos sido llamados de afuera, alabado sea el nombre del Señor, para salir fuera del mundo, fuera de las tinieblas, y pasar de las tinieblas a la luz admirable, fuera del mundo del reino de los hombres, fuera del pecado, ¿cierto?, a un mundo de santidad. Los llamados de afuera hemos sido a ser santos. Gloria al Señor. Parece que nos equivocamos de iglesia hoy. Por eso dice Romanos, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor construye su iglesia. ¿Cuántos son iglesias acá? Amén. Con todos aquellos que han sido llamados desde la eternidad pasada, desde afuera, ¿cierto? Hemos sido llamados a la santidad, ¿cierto? Que hemos sido llamados a tener comunión con Dios. Hemos sido llamados a soportar sufrimientos. Alabado sea el nombre del Señor, que es lo que leemos constantemente en las Escrituras y que Pablo reafirma también a través de su palabra en el libro de Filipenses capítulo 1, 29, ¿cierto? A través de la palabra del Señor, que dice que porque a nosotros, ¿cierto?, se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino que también sufrir por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. En cuarto lugar, ya para ir cerrando, el texto habla de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y usted sabe que el Hades representa a las tinieblas, ¿cierto? El infierno. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que cuando Jesús hace esta aseveración, está dejando entrever que Él sabía, porque Él es omnisciente, amén, sabía de antemano que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, con todo su sistema trataría de inmovilizar a la iglesia. Y ciertamente ha querido hacerlo desde siempre, desde su inicio, pero gracias al Señor no lo ha conseguido. Cuando el movimiento cristiano comenzó, ¿se acuerdan? Satanás movió su artillería, su maquinaria, para tratar de detener el crecimiento a través de la persecución. Alabado sea el nombre del Señor. Pero pronto se dio cuenta que esto se le había salido de las manos, porque mientras más sangre se derramaba, más eran los creyentes y más crecía la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? Cambió la estrategia y se metió dentro de las iglesias. Así lo hizo, ¿cierto?, cuando formó a través de la conversión de Constantino en el año 312, cuando se levantan, ¿cierto?, los primeros papas. Satanás logra introducir esta alianza entre el reino de los cielos y el poder político en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y a través de esta unión entre lo político y lo religioso, logró quitarle mucha fuerza a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, ¿qué hizo? Porque Dios siempre se guarda un remanente, alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia perseveró a través de los tiempos contra viento y marea y resurgió, alabado sea el nombre del Señor, durante la época de Lutero. ¿Se acuerdan los que hemos estudiado aquella hermosa historia? Del mismo centro donde el diablo había inserto, ¿cierto?, la corrupción, Dios levanta, ¿cierto?, hombres y mujeres pre-reformadores y reformadores, alabado sea el nombre del Señor, esta vez con mucha más fuerza, con mucha más autoridad, con mucho más poder, logrando renovar la fe y también cambiar la doctrina y el pensamiento de todo un continente, que fue el continente europeo. Alabado sea el nombre del Señor.
Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. En los últimos 100 años la iglesia ha vuelto a perder fuerza por diferentes motivos, ¿ya? En algunos casos se ha olvidado cuál es nuestro enemigo, número uno. Todos sabemos quién es. Y al olvidarnos de esto, que tenemos un enemigo en común, hemos sido presas de sus artimañas. Alabado sea el nombre del Señor. En otros casos, la iglesia le ha dado a Satanás y a sus demonios, que el Señor los reprenda, una importancia tal que nos hemos olvidado dónde nosotros estamos y cuál es nuestra posición espiritual. A veces cantamos más del diablo que de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, y que Dios nos bendiga y nos ayude entonces con esa situación. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros perdemos de vista quiénes somos nosotros, tenemos, y lamentablemente nos volvemos una iglesia atemorizada, que no ha entendido que Satanás es un enemigo. Sí, es un enemigo, pero derrotado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y obviamente todo el reino de Satanás y sus demonios ha sido también inefectivo, ¿cierto?, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Es lamentable que muchos de los hijos de Dios no estén convencidos de que Dios es poderoso y que el diablo y sus demonios están vencidos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que les permite lamentablemente vivir amedrentados. Alabado sea el nombre del Señor. Y permiten también que a través del temor otros también viven así. ¿Cierto? Había un cantante, ¿cierto?, una hermosa alabanza que dice: ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos tiempos también, en estos últimos tiempos, estamos viendo a la iglesia desviarse de su camino para ir tras diferentes enseñanzas, como el Evangelio de la Prosperidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que muestran señales, que muestran prodigios. Detrás de aquellos que alimentan su deseo de poder, y más aún detrás de todo movimiento de supuestos profetas y apóstoles que dicen traer nuevas revelaciones de parte de Dios y que se autodenominan el rema de Dios, la nueva revelación. Y Satanás ha estado entreteniendo a la iglesia de Cristo de la misma manera que ha entretenido al mundo, y en medio de ese entretenimiento ha logrado hacer caer también a muchos líderes presa del poder, de la avaricia y de los pecados sexuales. De ahí los grandes escándalos que se han suscitado dentro de la iglesia del Señor. Y esto ha hecho que muchos duden de la iglesia y que muchos otros también duden de su futuro y de su permanencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos amados. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Levantó a la iglesia con el propósito de que esta iglesia, en general, pudiera sacudir las puertas del infierno. Amén. Y sin embargo nosotros no movemos ni las cortinas de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Pero eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que muchas veces tenemos falta de fe y no creemos en lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás ha logrado sacudir nuestras conciencias, alabado sea el nombre del Señor, y sacudir también las puertas de la iglesia de Dios, pero la única razón es que esta ha sido entretenida de la misma manera que el mundo se entretiene, buscando su conveniencia, buscando su comodidad, buscando su significado, su sentido de importancia y su propia seguridad, o sea, de manera individualista. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien por ahí que dice que muchas de las iglesias se han convertido en puntos de distribución de aspirinas religiosas. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, la gente va a la iglesia por las mismas razones que va a una consejería. ¿Cuál es esa? El sentirse, o que le hagan sentirse mejor para supuestamente ser mejores, pero eso involucra todo lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Mucha gente asiste a la iglesia buscando estas píldoras religiosas, tratando de sentirse mejor con su ser interior, pero no para ser mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos en este lugar para ser formados por Cristo, para ser formados conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en quinto lugar, la garantía que tiene la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién le gusta comprar cosas con garantía, cierto? Espectacular. Garantía extendida, cierto. Le cortan un cable y después lo van a cambiar, cierto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Espero que nosotros no hagamos esas prácticas, ¿cierto?
¿Cómo nosotros sabemos si la iglesia de Cristo triunfará? ¿Qué garantía nosotros tenemos de que será un hecho cierto? La garantía nosotros la encontramos ¿dónde? En la palabra del Señor. Amén. Cuando usted va a cambiar un producto, ¿qué es lo que le exigen? La boleta, ¿cierto? Tráigame la boleta. Por eso que cuando usted compra con garantía extendida, sáquele fotocopia de la boleta, porque las boletas están hechas para que la tinta se borre y se diluya. Y después le digan, no tiene la boleta, así que no la puede cambiar. ¿Ya? Entonces sáquele fotocopia a la boleta. Entonces nuestra garantía en este caso es la palabra del Señor. Cristo ha garantizado el triunfo de su iglesia. Amén. ¿Escuchamos eso, cierto? Cristo ha garantizado el triunfo de la iglesia. Y los primeros discípulos tuvieron esta oportunidad de escuchar esa garantía por sus propios labios. El día de la confesión pública que Pedro hizo en Cesarea. ¿Quién dicen los hombres?, preguntaba Jesús, que es el Hijo del Hombre. Y ellos le dijeron, estamos leyendo lo que leímos al principio, uno Juan el Bautista, otro Elías, pero otro Jeremías o uno de los profetas. Otros le dicen, ¿quién creen que ustedes que soy yo? Respondiendo a Pedro, ¿cierto?, impetuoso, Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Alabado sea el nombre del Señor, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para Dios no hay términos medios, no es que sea gris, ciertos tonos medios, hay blanco y hay negro, hay sí y hay no. Y en este caso es las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Si Él ya lo ha garantizado, ¿cuál debería entonces ser nuestra respuesta? ¿Mantenernos entonces con los brazos cruzados y ser amedrentados por Satanás? No, porque es un enemigo derrotado. El reino de Dios ha sido inaugurado aquí en la tierra y a nosotros como iglesia, ¿cuántos son iglesias del Señor? Nos toca entonces proclamar su victoria. Estos no son tiempos para cobardes. No son tiempos para seguir echados en nuestras camas. Y mucho menos permanecer dormidos en los laureles, como dicen por ahí. Estos son tiempos de valor, de desafíos, de entrega, de trabajo arduo, de compromisos, de definición y de tiempos para ser enfrentados como hombres y mujeres de Dios. Estos son tiempos para nosotros los creyentes que estemos dispuestos a no detenernos ante las adversidades. Que estemos dispuestos nosotros a continuar incluso de haber sido víctimas de una traición por parte de una amistad. Cuando nuestro honor es vendido, cuando la verdad ha sido cambiada, cuando nos han levantado falsos testimonios, cuando han dicho cosas de nosotros que no son. Alabado sea el nombre del Señor. Este es momento de avanzar y no de retroceder. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos hombres y mujeres creyentes, alabado sea el nombre del Señor, que estén dispuestos a decir que primero seamos heridos por su causa, traídos y retraídos por temor. Que seamos pobres pero no vendidos por dineros. Que seamos rechazados por decir su verdad antes que ser populares y mencionar la verdad de Dios. Que seamos quizá a lo mejor aislados del mundo antes que ser contaminados por el pecado. O que seamos primero muertos antes que negar su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia no es un grupo de personas que se congregan en un lugar para alabar y adorar a Dios. Porque cualquier otro movimiento religioso lo puede hacer. Cualquier persona se puede reunir en la casa, en cualquier lugar, a alabar y adorar a Dios. La iglesia tampoco es un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana y divertida. No. La iglesia es el pueblo de Dios, capacitada por el Espíritu Santo para vivir una vida digna conforme a su llamado. Y es así cuando nosotros vivimos, porque somos pueblo de Dios, amén, y hemos sido capacitados y regenerados por el Espíritu Santo, cuando vivimos una vida digna de su y no conforme a lo que yo creo, pienso, digo, es cuando nosotros, por su poder, hacemos tambalear las puertas del infierno.
Por lo tanto, amados hermanos, y termino con esto, la iglesia necesita regresar donde comenzó. ¿Y dónde comenzó? Debajo de la cruz. Y centrarse en la palabra de Dios. La iglesia, nosotros, necesitamos recordar sin olvidar jamás quién fue la que la fundó y quién garantizó su futuro. Con eso en mente, entonces, podemos lanzarnos a realizar su trabajo como Dios nos reveló en su palabra, sin vivir preocupados de si la iglesia sobrevivirá o no en estos tiempos. Si Dios nos puso en estos tiempos, nos daría también las herramientas necesarias para poder salir adelante, porque Él dio la victoria para sus hijos. Amén. No existe la menor posibilidad de que la iglesia de Cristo sucumba. Cristo es la roca, amén. Y toda edificación construida sobre la roca podrá entonces soportar los embates de la tormenta. De hecho, la iglesia ha vivido bajo la tormenta durante cerca de 2000 años. Y hoy por hoy es más grande y más fuerte, a pesar de todo el terreno quizá que a lo mejor hemos perdido durante los últimos años en muchos lugares. Mientras Dios permite en su soberanía el debilitamiento de la iglesia en ciertos lugares, el mismo Dios la continúa fortaleciendo en lugares, por ejemplo, donde no se puede predicar su palabra, como China, y la está haciendo crecer y la continúa fortaleciendo en lugares donde no estaba la iglesia o la presencia de Cristo. Recordemos sus palabras, hermanos, en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos aflicciones, tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es con lo que tenemos que quedarnos el día de hoy. La confesión que Pedro, ¿cierto? Y que Dios permitió que hiciera Pedro en Filipo, en Cesarea de Filipo, alabado sea el nombre del Señor, ha sido las palabras que sostienen, ya sostenido y seguirán sosteniendo a la iglesia de Cristo, hermano. Por lo tanto, no temamos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. ¿Se acuerdan de ese cántico? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿No? Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Dios nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. No para volver atrás. ¿Por qué? Porque la victoria está asegurada para nosotros. Pero cuando nosotros hagamos la forma de lo que Dios estableció en su palabra. Si yo trato de hacer las cosas por las mías, le aseguro que eso no va a tener un buen puerto. Y lo más probable es que provoque frustración. Por eso tenemos gente frustrada en la iglesia, porque no hace lo que Dios dice, sino que hace lo que ellos quieren. Por eso tenemos gente que frustrada en la iglesia, amurrada en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, que no crecen, que no avanzan, porque creen hacer las cosas bien, pero no las conforme a lo que el Señor nos enseñó. Por eso el manual que nosotros tenemos para seguir adelante es la palabra del Señor. Póngase en pie, por favor.